Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Le parece? Amén, amén. Pastor, ¿y qué le decimos a las personas que dicen amar a Dios pero casi ni van al culto? Porque es que además dicen que se pide mucha plata en las iglesias. Creen que en cualquier iglesia del nombre es buena y que como la Biblia dice que el que creyera y fue bautizado será salvo, se han conformado. ¿Qué les decimos? Dice. Yo puedo decirles lo que la Biblia dice. Yo podría decirles lo que yo pienso. Pero voy a tratar de decir lo que la Biblia dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y explica la razón. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25, leemos: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso, a mí siempre me da, esa palabra me da. Claro, y es muy impactante porque dice, debemos de congregarnos para recibir la exhortación, sabiendo pues que la venida del Señor está cerca. Y algo muy interesante que dice Juan en su capítulo 1, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Según dice el libro de los Hechos, una iglesia que prospera es la iglesia que permanece en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina y en la oración. O sea que si usted mira esos pasajes que le he citado, no existe ninguna justificación para que alguien diga que en cualquier parte es lo mismo, que no hay necesidad de congregarse. Exacto. Porque ya bíblicamente. Porque ahora se acostumbra mucho que la gente se queda en la casa y lo ven por la red. Por la red. Bueno, la red es muy importante y se ha creado pensando en la gente que no conoce a Dios y en aquellos hermanos que están enfermitos. Que no pueden, sí. Yo conozco hermanos que no pueden. Conozco una pareja de ancianos que el hermano ya está, como se dice, ciego. Ahí está. Y tiene cerca de 90 años, su esposa, muy anciana, y también tiene problemas de movilidad. Y ellos me han escrito diciendo, mi comunión acá es a través de la red porque no tenemos para pagar carrera, no podemos. Entonces, estos medios tienen el fin de ayudar a las personas que tienen alguna limitante, sea económica o sea de salud, o de distancia, porque hay gente que también le queda muy lejos. A mí me ha escrito gente diciendo, pastor, yo vivo a 24 horas en bus del lugar de reunión más cercano. Y el único medio que busco para alimentarme espiritualmente y tener mi familia conectada con Dios es lo que usted hace por la red. Ese es el fin de estos medios. Y que cada creyente le comparta a sus amigos. Porque hay una necesidad muy grande y necesitamos que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Me causa curiosidad que saca una excusa, ¿no? Piden mucha plata, es lo que dice ahí, ¿no? Que le da la impresión que piden mucha plata todo el tiempo. Es lo que dice el oyente, ¿no? Pero esas son excusas que la gente... Excusas, exacto. Pero el cristiano debe de congregarse. Es un mandato divino. Algo muy interesante, ¿no? Que debería pues de pensar el creyente. ¿Por qué me tienen que pedir plata? Cuando el borracho no le piden, él va y la deja en la cantina. Sí. El promiscuo no le piden, él va y la deja en el centro de prostíbulos. El drogadito no le piden, él va y la deja en el expendio de droga. Sin que le pida. Porque yo, un hijo de Dios, me tienen que pedir. Cuando el deber de cada creyente es lo que la Biblia dice. Claro. Pero aparte de eso, es voluntario. Es voluntario. Claro. En la iglesia se hacen votos, se le cogen ofrenda. Nadie, el que quiera, da. El que no quiera y no tenga. El creyente quiere aportar, si no quiere, sí, no aporta y nada pasa.
Pero Sí, sí hay algo que debe saber el creyente, y es que el ofrendar y el diezmar es un deber Es un cristiano. deber cristiano, sí señor. Ahora, que usted no lo haga por lo que sea, no vamos a entrar en juicios. Pero es un deber cristiano. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos Y ofrendas. Tráigalos, dice la Biblia. Yo siempre he dicho, si la economía se basara en bultos de sal, porque en la antigüedad era así, se pagaba con pedazos Con de sal, bruto. entonces de ahí viene la palabra salario, de los bulticos de sal que se daba a los siervos. Si la economía se moviera con bultos de sal, se pediría sal. Así Pero la es. economía se basa en dinero monetario. Se pide dinero Acorde monetario. al tiempo en que se vive. Sí. Exacto. Así de simple. Dieguito. Mano Carlito, nos llega acá una inquietud. Nos dice, pastor, ¿en qué situación queda ante la iglesia la persona que siendo miembro de la organización se case con alguien que no recibió el fallo favorable del tribunal eclesiástico? Bueno, desde la visión de la iglesia y los requerimientos de la iglesia, esta persona está impedido para participar de cualquier actividad de carácter administrativo dentro de la congregación. ¿Ya? Pierde todos sus derechos eclesiásticos. A tal estado que si él, por ejemplo, necesitara una carta de su pastor, donde lo recomienden para algo, el pastor puede negarse a dársela. Porque no ha cumplido con lo que reglamentariamente la iglesia a la cual él pertenece no ha cumplido. Entonces, como no ha cumplido, en la vida hay derechos y hay deberes. Y desde la visión de la iglesia, esta persona se encuentra en una condición muy desfavorable, digámoslo como lo escuché yo del presidente de la iglesia en ese tiempo. Está en adulterio. Así de simple. Eso es lo que yo puedo decir con relación a esa pregunta. Ahora bien, ¿cuál es la condición de ese individuo con Dios? Porque una cosa es el pensamiento acá y otra cosa es la relación del hombre con Dios. Entonces, la iglesia tiene una estructura, un orden, un manual a través del cual los cristianos, a causa de la ausencia de la práctica de la palabra, ha sido necesario incrementar. Ya cuando entramos al campo de conciencia del individuo, voy a colocar un ejemplo práctico. Una pareja viene a mí y me dice, pastor, yo necesito resolver mi problema. Resulta que él dejó su esposa y se ha ido con una mujer que también es casada. O sea, se han dañado los matrimonios. Ha generado un escándalo en la comunidad cristiana. Vienen y me dicen a mí que sí, ¿qué hacen ante el tribunal eclesiástico? Y pues la verdad, ustedes deben de acogerse a la misericordia de Dios, porque el concepto del tribunal eclesiástico con toda seguridad les va a salir negativo a los dos, porque ni usted tenía razón ni usted tenía razón. El concepto favorable que expide el tribunal eclesiástico es dado a la persona que se considera inocente o menos culpable. Por eso, los conceptos que emite el tribunal eclesiástico van dirigidos en negativo para los dos o favorable para uno. En ninguna manera se emite un concepto favorable para los dos. Pastor, hablaba ahorita de que es lo que estaba hablando, que dijo el presidente de la iglesia, ¿también cree que está en adulterio? Ah, bueno, eso lo escuché yo en una, Sí, porque en se una escuchó como raro. conferencia. Sí, no, y tiene sentido. Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que hay un proceso dentro de la iglesia, el cual la iglesia ha tomado y lo lleva a cabo no desde el
manejo conceptual, sino escritural, que es el que aparece en San Mateo capítulo 18. Después de que se surte ese debido proceso, Dios dice que lo que decida ese tribunal es aprobado por Dios. Sea positivo, sea negativo. Entonces, partiendo de ahí es que el presidente ha dicho alguna vez que cuando alguien no se somete a la autoridad establecida por Dios en la iglesia, simple y llanamente está desconociendo lo que Dios estipula en el debido proceso según San Mateo capítulo 18. Bueno, es como si siguiera normal, casado pero viviendo con otra persona. Exactamente. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí. Pastor, es tan amable y me explica Isaías capítulo 66, verso 22, que a la letra dice: porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Capítulo qué? 66, verso 22. Pues, si usted mira bien, el pasaje titula Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Es interesante que comprendan que Dios hizo un pacto con la descendencia de Abraham. Y eso es inquebrantable. Ajá. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel, hasta hoy, contra viento y contra marea, inclusive siendo cuestionado por algunos llamados cristianos. Y eso se lo digo porque a mí, en mis redes sociales, algunos presuntos cristianos me han cuestionado cuando hablo como lo que estoy diciendo. Claro, usted avala la masacre que está haciendo Israel allá, pero es que a ellos, a quienes así piensan, se les olvida que Dios hizo un pacto con Abraham, en el sentido de que bendeciría a los que bendijeran al pueblo de Israel y maldeciría a los que maldijeran al pueblo de Israel. Entonces, es una profecía relacionada a la futura gloria del pueblo de Israel, porque el caso aquí de Sión encierra a la descendencia de Abraham. A eso es a lo que se refiere. Amén. Y si la pregunta es nuevo cielo y nueva tierra, pues es la misma de Apocalipsis 21, que está relacionado con el reino que se instaurará en la tierra después de que se haga el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante. Amén, hermano Carlos. Nos llega acá una inquietud, se repite en dos oyentes, y es si usted le puede explicar los versículos del 11 al 15 del capítulo 2 de Primera Timoteo. ¿Cómo se podría, que le parece una palabra muy fuerte, y cómo se podría aplicar esta palabra a nuestros tiempos, a la iglesia de hoy? Primera Timoteo 2, del verso 11 al 15, que dice así: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cómo se aplica ese texto a nuestros días? ¿O cómo se interpreta ese pasaje? Lo primero es que es la carta de Pablo al superintendente de la iglesia en Éfeso. Lo primero. Sí, señor. Recuerde que Timoteo es el pastor. En Éfeso hay muchas iglesias, como por ejemplo en Bogotá hay muchas iglesias. Cuando hablo término iglesia no me refiero a denominaciones, sino a sedes de la misma iglesia. Exacto, sí. En Bogotá, se me ocurre decir un número, hay 200 congregaciones. Y esas 200 congregaciones está bajo la supervisión de X pastor. En este caso,
En Éfeso hay 200 congregaciones y el supervisor que debe de velar por la buena administración de todas esas congregaciones, a las cuales lidera un pastor. Timoteo es el encargado de mirar qué congregación tiene problema por causa de la mala administración del pastor local. Resulta que Éfeso, como Corinto, tenían el fenómeno que en Corinto era Venus, en Éfeso era la gran diosa Diana. ¿Ves? Sí. El centro del culto era las prácticas eróticas y la embriaguez. Cuando llega el evangelio a Corinto como a Éfeso, entonces muchas de esas personas se convierten al evangelio y las sacerdotisas de esos lugares, al observar que sus templos comienzan a quedarse vacíos, entonces toman la decisión de desplegarse en las sacerdotisas a las iglesias. ¿Ves? Tratando de volver a hacer regresar a los que han llegado a formar parte de la iglesia de Dios. Entonces Pablo en Corinto le dice que la mujer aprende en silencio. Y en Éfeso les dice que la mujer pues no tiene ninguna potestad para enseñar al marido, sino que igualmente debe de aprender. Pero no estaba relacionado con que la mujer no pudiera hablar, sino más bien con las prostitutas que, disfrazándose de presuntas cristianas, querían hacer volver al pueblo a las antiguas prácticas de sus deidades paganas y eróticas. A eso es a lo que se refiere. ¿Ya? Si es con relación al término la mujer se salvará engendrando hijos, aquí la explicación es muy subjetiva. Sí. Yo trataré de ser objetivo, pero voy a hablarles de las diferentes corrientes. Hay una corriente que dice que está relacionado con la figura iglesia, que está puesta para engendrar hijos a través de la palabra. Esa es una corriente. Hay otra corriente que piensa que es un error de transcripción porque ninguna mujer engendra hijos, sino que concibe. ¿Ya? En cualquiera de los casos, es importante que tengamos en cuenta que si Pablo plantea la tesis en cualquiera de los dos sentidos, es muy posible que el objetivo sea tratar de ubicar a la mujer en el sitio que le corresponde, en el seno del hogar, como su posición en la iglesia, que desde la visión apostólica estaba bajo la sujeción de su marido. Capítulo 11 de la primera de los Corintios leemos el orden de autoridad: Dios, Cristo, hombre, mujer. Y cuando llega a hombre y mujer, entonces dice cuál debe ser la posición del hombre en la iglesia en el momento que va a transmitir el mensaje de Dios, y cuál debe ser la posición de la mujer cuando vaya a transmitir el mensaje de Dios. Entonces le dice al hombre, debe de hacerlo con la cabeza descubierta porque es la imagen de Dios. La mujer debe de cubrirse porque es la gloria del hombre. Y luego da una muy interesante enseñanza, dado que quienes, hablando de la mujer, se presentaba con la cabeza descubierta, era porque venía de las prácticas eróticas, y que si venía a la iglesia convertida,
ya el Evangelio debía de marcar una diferencia con relación a las mujeres de la vida alegre que llamamos en nuestra cultura. ¿Cuál era? Bueno, ponerse un manto, porque eso, aunque viniera de allá, a los hombres que compraban el placer, les decía que esa mujer ya no era una mujer fácil. Como cuando venían una mujer con su cabello largo, decían, esta mujer no es una mujer fácil. Y existía como ese límite de respeto, que es igual al que se da hoy. Ven una mujer bien plantada y por loco que sea el hombre dice, hay que respetar. Pero ve una mujer que va exhibiendo, pues la gente se descomide. Sí. A eso es a lo que la Biblia en sí Pastor, se refiere. usted decía ahorita que el orden es Dios, Cristo, hombre y mujer. Esa separación de Dios y Cristo, explíquenmela por favor. Bueno, porque Dios en su esencia es el creador de todas las cosas. Dios en su humanidad es Cristo para ser nuestro hermano. Y en esa condición de hermano puede redimir a sus parientes cercanos, que somos los hombres. Ya. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Padre también participó de lo mismo. Amén. Pastor, Carne y sangre para ser nuestro hermano. Pastor, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, claro. El domingo, como vinieron tantos hermanos de tantas partes, entonces los hermanos me decían que por qué la hermana que estaba en el programa le contradecía tanto al pastor. No es contradecir, sino que yo me pongo en el lugar de la persona que está haciendo la pregunta. Claro. Entonces me gusta que de No, claridad. es que de eso se trata. Y es importante. Que se pueda ampliar una explicación que pueda beneficiar al oyente. Bueno, pastor, en San Juan 4:2 dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces la pregunta es, ¿en qué nombre bautizaban los discípulos de Jesús? En el nombre de Jesús. Como lo hacía también Juan el Bautista. Hay una discusión por ahí, porque hay dos corrientes de pensamiento. Yo me voy por una de ellas. Hay una corriente de pensamiento que dice que todos los discípulos que bautizaba Juan tenían que volver a ser bautizados por Jesús. ¿Sí? Yo no comparto ni estoy en esa corriente, no pienso así. Yo pienso que la gente que bautizaba a Juan, la bautizaba en el nombre de aquel que vendría después de él, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y una prueba de que eso que estoy diciendo es real, es lo que se da en Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué le dijeron a estos discípulos? Ni siquiera. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dice Pablo, eso es raro, porque Juan a todo el que bautizaba le decía que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. ¿Qué fue lo que pasó allá? Bueno, que así como nosotros venimos de una tradición católica, donde nos enseñaron que ya estábamos bautizados, al llegar el Evangelio entendimos de que no estábamos bautizados. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un proceso y es creer, y aparte de creer hay que hacerlo discípulo, según San Mateo capítulo 28 verso 19. Cosa que como no se dio en nosotros, entonces nos explican el Evangelio, creemos, nos dan lo que llamamos doctrina prebautismal, y después de la doctrina prebautismal, el candidato decide si se bautiza o no.
Al hacerlo lo hace consciente de lo que representa el bautismo. Los señores de Éfeso habían creído a un evangelio como nosotros habíamos creído lo que la religión enseñaba. Y así como nosotros entendimos el evangelio y tomamos la decisión de ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, así los discípulos de Éfeso entendieron que simplemente los habían mojado, como nos habían bañado a nosotros. Y por eso cuando entienden el evangelio, creen el evangelio, se bautizan y son llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién bautizó a los discípulos, los apóstoles? Bueno, algunos de ellos vinieron bautizados de la escuela de Juan. Y otros, sin duda alguna, fueron bautizados por Jesús. Y cuando la Biblia dice que Jesús bautizaba más que los de Juan, sí. simplemente hace alusión a que la campaña evangelizante de Jesús era más productiva que la de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Él es la autoridad, él podía decirle: Pedro, bautice estos. Yo fui a un evento donde en un día bautizamos como 132 personas. Es obvio que a mí me quedaba difícil, y más en el río Guatapurí. Y allá hubo conmigo como 4 o 5 pastores que bautizábamos bajo la dirección del pastor superior, que era el que lideraba el proyecto del evento. Entonces él podía decir: yo bauticé 132, aunque él no los bautizó sino sus subalternos o pastores asistentes en ese evento. Sí. Interesante. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá: pastor, si un hermano que cayó en pecado siendo servidor, pero el hermano se arrepiente, ¿es necesario que él se presente a la iglesia para pedir perdón? No. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces le juzgarán. Cuando el hombre peca contra Dios, entonces a Dios es a donde debe de acudir. Hay un ejemplo bonito, y es el Salmo 32 y es el Salmo 51. ¿A quién acudió David? Juan, en su capítulo 1, es muy importante la enseñanza que da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Dentro del desarrollo del cristianismo en algunas comunidades, inclusive dentro de nuestra organización, han habido algunos que piensan que como una manera de que el pueblo tema y no lo haga, es colocar al transgresor ante la comunidad. Pero pues eso lo hacían eran los fariseos. El cristiano que peca contra Dios, su problema debe de arreglarlo con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si es el presidente de los jóvenes? Un ejemplo. Bueno, no necesariamente el presidente de los jóvenes tiene que ir a decirle al pastor: pastor, es que yo caí en fornicación y quiero que usted lo sepa. No. Lo que podría hacer el presidente de jóvenes es decirle a su pastor: pastor, yo agradezco a Dios la misericordia, a usted la confianza, pero quiero hacerle saber que no estoy en condiciones de seguir en el oficio que usted me encomendó. Entiendo que esto es sagrado y yo no estoy en las mejores condiciones espirituales. Si el pastor es inteligente, debe de restaurarlo espiritualmente sin hacer un interrogatorio, porque él no es juez. ¿Está claro? Jesús, cuando le traen la mujer adúltera, él no se pone a preguntarle: ¿y con cuántos maridos has estado? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y en qué lugar? ¿Y qué métodos utilizaron? ¿Y en qué lugar o ciudad o burdel estaba? No. Jesús sabe que es una mujer adúltera.
Jesús sabe que los que la acusan no la pueden condenar. Dice, pero yo tampoco la voy a condenar. Vete en paz y no peques más. Lo que pasa es que a veces muchos de nosotros nos atribuimos un lugar que Dios no nos ha dado. ¿Ya? Ahora, si el creyente, yo se lo digo porque a mí me ha sucedido. Pastor, se me presentó este problema, quiero serle sincero, no quiero engañarlo ni a usted, ni a Dios, ni a la iglesia. Yo escucho a la persona y dependiendo de los efectos dentro de la comunidad, tomo una decisión que puede ser, sí, queda en disciplina, pero nunca diciéndole nada a la iglesia. Nunca escandalizando. Pero lamentablemente hoy en día se ve eso en varias iglesias. Claro, sí se ha dado. Pero en mi caso pecado. personal, yo cuando veo que las cosas han trascendido de manera general, suspendo a la persona del oficio por un determinado tiempo, sujeto a que él dé de verdad frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Pero cuando veo que las cosas no afectan a la comunidad, pues yo lo que hago es hablar con Dios, generar conciencia en el individuo, restaurarlo, buscando de que él ni su familia y en consecuencia su iglesia se vea afectada. Ya eso va a ser de manejo y potestativo de cada pastor, dependiendo del conocimiento que cada pastor tiene en el ejercicio ministerial. ¿Está claro? Amén. Importante. Bueno, pastor, dice, hermanos, por los cristianos Cristo pagó el precio. La pregunta es, ¿quién le pagó el precio a Satanás? Aunque la pregunta es como curiosa, tiene sentido. Porque a veces se piensa que Satanás compró al hombre. Y no. El hombre le entregó todo a Satanás y se hizo esclavo. Voluntariamente, sí. En la ley de redención, solo hay 3 maneras de redimir. Y es que el esclavo pague su propio rescate, que el pariente cercano pague el rescate de su hermano o de su pariente, o que se cumpla el tiempo. ¿Ya? Como el que secuestró al hombre fue Satanás. El hombre se entregó, porque Dios le había dicho al hombre, dice, y mandó Jehová a Adán diciendo, es un mandamiento. Pero ¿qué pasó? El hombre escuchó la farsa de Satanás, desobedeciendo a Dios, y eso lo convirtió en un esclavo de Satanás. ¿Qué es lo que hace Dios? Quiere rescatar al hombre. Como el hombre no tiene quien pague el precio, ni el hombre tiene con qué pagar su propio rescate, ni el diablo le quiso abrir la puerta, entonces ¿qué hace Dios? Toma la condición de hombre y en esa condición de hombre paga el rescate del hombre que no tiene precio, que eso es lo que dice el Salmo, ¿no? La redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Todas las riquezas del mundo juntas no bastarían para salvar a un individuo de la esclavitud del pecado. Entonces, de la única manera que se rescata a alguien que tiene un valor que no tiene precio, es pagando con algo que no tiene precio. ¿Y qué es lo que no tiene precio? La vida. La vida. Dios en Cristo, con su propia vida, pagó el precio de nosotros que estábamos esclavos, muertos en delitos y pecados, para que hoy, por su infinita misericordia, llegásemos a ser hijos de Dios. Amén, amén. Mira esta pregunta, hermano Carlos. Bendiciones, Pastor Carlos. ¿Qué responderle a una hermana que salió con el tema de que Dios viene el 18 de septiembre en base a unos videos en base a unos videos que vio de un pastor en YouTube y a raíz de eso terminó vendiendo su negocio para irse a predicar? Que se vaya a predicar está bien,
Lo que no está bien es que mañana no va a tener cómo sobrevivir y va a tener que mendigar. El error, creer esas tonterías. Uno no entiende por qué un cristiano Sí. cree una bobada de esas. Sí. Cuando Jesús dijo, el día ni la hora, Nadie. Sabe. Entonces aparece un payaso en los medios, un manipulador de Pastor, masas. los cristianos, ¿por qué caen tan fácil en eso? Porque no han creído al Evangelio como está escrito. Que yo siempre he dicho, la mejor manera de vivir el cristianismo es creyendo a Dios como dice la Escritura. Pero hay cristianos que creen como dice el soñoliento, o como dice el presunto visionario, o como dice el presunto que tú busques revelaciones. Pastor, o hay hermanos que se envanecen ellos mismos, ¿cierto? Claro. Hay hermanos que cogen la costumbre de estar ayunando en la iglesia y ellos mismos se van como... Le dice a los hermanos, si ustedes quieren que yo ore por ustedes, díganme, yo voy hasta sus casas. Que porque como mantienen en la iglesia ayunando, mire que hace entonces poco piensan que ellos están más... Hace poco acabo de escuchar a alguien que me dijo una palabra muy real. Ese cuento de reuniones que privadas de los cristianos y salen de allá con que vieron, que sintieron, que oyeron, que Dios les habló. Delicado. Eso va en contravía de lo que la Biblia dice. Lea Apocalipsis 22, 17. Yo testifico a todo aquel que lee y oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en el libro de Apocalipsis. Y si alguno le quita, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Todo lo que Dios tenía que decir para la salvación del hombre ya está escrito. Pedro lo dice en su carta. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Y si Pedro lo dice así, es porque había palabra profética que no era segura. ¿Y cuál era la que no era segura? Aquellos que comen frijoles trasnochados, que ni saben ni entienden y comienzan a hablar cosas que lo único que hacen es dañar la conciencia de los ingenuos y llevar tras sí una cantidad de personas que inclusive la historia dice que manipuladores de masas han llevado a suicidios colectivos. Sí. Por eso siempre decimos aquí, la mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. Y la mejor manera de vivir el Evangelio es a través del Evangelio. Hombre, no coma cuento, coma palabra de Dios. Amén. ¿Cuál? La que tenemos en la mano, escrita. Esa es más segura que cualquier presunta profecía, que cualquier presunto sueño, que cualquier presunta revelación. La palabra está por encima de todo. Creemos que es divinamente. Lo que pasa es que los hermanos hay veces son engañados porque como son los que mantienen la iglesia ayunando semanalmente, 2 veces, 3 veces, entonces los hermanos... Pero es que la gente tiene que aprender a entender que los sacrificios humanos no son la solución al problema del alma. La solución al problema del alma ya lo hizo Jesús con su propio sacrificio. Amén. Y cuanto me corresponde a mí es obedecer. Ahora, con esto no estoy diciendo que no se ayune. El ayuno es parte de la vida devocional del cristiano. Pero no puede ser el punto de partida para creer que es más santo que el que no ayuna. Exacto. Y que sea también esta la oportunidad como para que nos demos cuenta que se está mirando en las redes sociales, ¿no, hermano Carlos? ¿Qué están viendo? Sí. ¿A quién están escuchando? ¿Qué están buscando? Porque lastimosamente, bueno, en las redes sociales hay de todo tipo de predicadores. No, y se están levantando unos argumentos en contra de Dios, en contra de Jesús, en contra de la Biblia, en contra del cristianismo. Y hacen unos argumentos que desde la visión que usted lo mire,
hombre, pueden afectarle su conciencia. Y unas expresiones que se le están pegando mucho a los cristianos, Claro. a los predicadores de nuestra iglesia. Yo te bendigo, yo declaro. Digo, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde Dios viene? tiene una palabra para ti esta noche. sí. Haciendo alusión. ¿Eh? Esta es noche de milagros, esta es noche de milagros. O aparecen también en las redes diciendo, Dios te dice hoy. Y resulta que puede ser un sinvergüenza. Bueno, que saca pastor. un pensamiento y lo escribe. No, lo que Dios tiene para decirle al cristiano se lo dice a través de las escrituras. Bueno, pastor, en nuestra y en iglesia. los cultos a través del predicador que maneje bien la palabra, porque Pablo da una enseñanza. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarte Que y que usas bien la palabra de verdad. Porque en los días de Pablo habían algunos que no usaban bien la palabra y que sí tenían de qué avergonzarse. Bueno, pastor, yo le voy a hacer una pregunta referente a lo que está hablando. En nuestra iglesia, un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su iglesia hay diferentes días para determinado. Por ejemplo, dice, el domingo es domingo de sanación. Y le dice a los hermanos que le digan a los inconversos que lleven los enfermos. ¿Eso está bien? Que es día de reconciliación. Bueno, está bien, porque los inconversos. Pero que día de milagros, día de sanación. Vea. Le falta que diga que lleven el agua para bendecirla. No, es que... No, pero sí, pero eso es No, nuestra vea. iglesia. Quiero hacer una crítica constructiva. ¿Está claro? No busco con ello dañar a nadie, sino una crítica constructiva. Es muy desafortunado que nosotros nos dejemos llevar del neopentecostalismo. Ese comportamiento, donde dicen, el viernes es el día de los milagros. Sí. El sábado es el día de la abundancia. Esos son mensajes neopentecostales. Pienso yo que los directivos de ese distrito, donde ese pastor tiene ese comportamiento, deberían de sentarse con él, porque él puede hacerlo buscando pues que se genere un cierto movimiento en la iglesia. Puede ser bien intencionado y a lo mejor el pastor no lo esté haciendo con el ánimo de dañar, pero indirectamente sí está generando un fenómeno que nada tiene que ver con la verdadera esencia del evangelio. Para Dios el día viernes no es el día de hacer milagros, es hoy. ¿Por qué? Porque con Dios no cuenta el mañana. Lea la Biblia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyere su voz. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estará conmigo en el paraíso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para Dios, en relación al comportamiento del individuo, no existe el mañana. Es hoy. Entonces, cuando un pastor plantea una tesis de la iglesia que sea, respeto la autonomía de los pastores, ni más faltara que yo me convirtiera en maestro juez de ellos. No. Pero a mí sí me parece que un pastor debe predicar es el evangelio. ¿Por qué dejar a una persona enferma hasta el viernes, que es el día de sanidad? Eso no hizo Jesús en San Juan 5, ¿no? El hombre que estaba ahí esperando el movimiento del agua hasta que viniera un ángel una vez al año. ¿Cierto? No, Jesús le dijo, vea, aunque el ángel no ha venido, yo estoy aquí. Levántate, ya el problema se solucionó. Sí, sí. O sea, con Jesús no es mañana, Es hoy. es hoy. Cuando alguien predica el mañana, me parece que está muy lejos de la razón bíblica. Que es respetable, sí. Si yo fuera el superior de ese pastor, yo me sentaría y trataría de orientarlo. Porque él puede estar haciendo las cosas Sí. con la mejor intención. Una buena conciencia. Pero, exactamente, pero que está equivocado, está equivocado. Amén, amén. Nada tiene que ver con la predicación de la sana doctrina. Así es. Pastor, mire, nos llega una pregunta, dice así, mi papá se murió, él
estando apartado de los caminos de Dios, estaba viviendo con una mujer que no era su esposa. Sí. Yo soy creyente y me dolió mucho la pérdida de mi papá porque sé que se perdió. Pero hay hermanos en la iglesia que me dicen que no hable así, que no diga esas cosas porque usted realmente no sabe si se perdió o no se perdió. Esas son cosas que le competen a Dios y que puedo estar pecando por estar pensando así. ¿Qué piensa, pastor? Yo prefiero Gracias. ajustarme a la regla. ¿Cuál es la regla bíblica? El que perseverare hasta el fin, Este será salvo. este será salvo. O sea que la hermanita no está equivocada. No está equivocado. No. Ahora, Lamentablemente. vamos a suponer, ya esto es una especulación Sí. mía. Sí. Sí. Vamos a suponer que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor resucita al tipo y se lo lleva. Pues yo como creyente cumplí con el deber de creer como está escrito. Claro. Y Dios en su soberanía tomó una decisión. Eso es como la gente que dice, ¿por qué tengo yo que creer al Evangelio cuando Jesús salvó al ladrón en el último día de su muerte? Bueno, es que Él es soberano. Exacto. Dios hace lo que quiere. ¿Por qué Dios salvó al ladrón el mismo día que se murió? Ujú. ¿Y por qué yo llevo 53 años en este camino? Aquel no tuvo que abstenerse de ningún pecado. Todos los hizo. Porque yo he crucificado mi carne con mis pasiones y deseos desde mi adolescencia hasta hoy que soy viejo. Bueno, porque la regla es que hay que perseverar hasta el fin. Esa es la regla. Esa es la regla. Pero Dios quiso salvar a un tipo y como Él es Dios, Él puede hacerlo. ¿Y quién le puede cuestionar? Sí. ¿Cierto? Ajá. Sí, ¿quién le puede cuestionar? ¿Por qué los vecinos de Israel tenían que ir a laborar para conseguir el pan? E Israel lo mantuvo 40 años en el desierto, mandándoles el maná. Bueno, porque Dios es soberano. Amén. Y punto. Y punto. Así es. Sigamos. Pastor, lo ponen como en... Si a usted, pastor, que a usted, si dos hermanos están en pecado y la hermana queda embarazada y viene a usted, pastor, para que le haga la ceremonia, ¿usted qué haría? No les hago ceremonia, los llevo al arrepentimiento. Les predico el evangelio. Pero tampoco los escandalizaría. No los escandalizaría, porque ese no es Privadamente los aconseja. yo me sentaría con ellos, les generaría conciencia acerca de que lo que han hecho está mal. Oraría por ellos para que Dios los restaure. ¿Sí? Una vez que hayan sido restaurados en Dios y se hayan casado, entonces ahí sí, públicamente diría, los hermanos se han casado, ¿ya? Sí. Vinieron a la iglesia ya tuvieron un pasado, pero ellos han resuelto su problema ante Dios y ante la ley y hoy quieren que oremos por ellos. Yo oraría por ellos, no tengo ningún problema. Claro. Está bien. ¿Listo? Hermano Carlos, muy interesante todos estos talleres, dice el oyente, en los que aprendemos demasiado, pero ¿será que usted me podría dar su opinión acerca de cómo empezar a leer la Biblia? Con mucho gusto. Claro que sí. Y quiero agradecerle a quien tiene la pregunta. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Algunos creen que debe de ser acorde al calendario anual. Es decir, el 1 de enero leo Génesis 1, del 1 al 5. Y memorizo Apocalipsis, capítulo 22, al verso 1. ¿Ves? Porque hay varias maneras de ver esa pregunta. Sí. Yo creo que la mejor manera de leer la Biblia, de comenzar a estudiar la Biblia, es, número 1, llegar frente a la palabra de Dios sin los prejuicios de la tradición, de la religión. Es decir, llegar con el chip en cero. Ujú. Dispuesto a desaprender. Exactamente. No, a ver, llegar desaprendido Bueno, para poder aprender. sí. Número 2, tener en cuenta 4 reglas. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe?
cuándo escribe y por qué. ¿Por qué? Entonces, cuando yo tengo en cuenta esos 5 pasos, 1, llego como quien no sabe nada. 2, tengo en mente esas 4 herramientas, el pasaje que yo lea voy a poderlo entender. Hay muchas personas que toman un texto y no lo saben leer y termina formándose un problema. Un tipo está pensando en el suicidio y antes de suicidarse dice, voy a ver qué dice Dios en la palabra. Y abrió el pasaje donde Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces dijo, Dios me dijo que me suicide y se suicidó. Pero es porque no sabe quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo y por qué. Otro creyente, yo lo conocí, con mis ojos lo conocí. No es que me contaron, yo lo vi. Está enamorado, como todo joven, lleno de vida, de testosterona. El tipo se siente incapaz de soportar hasta el momento de su matrimonio. Y seguramente tiene sus problemas, sueños eróticos o momentos donde inclusive se masturba. Y su conciencia se ve afectada. Entonces un día leyó en la Biblia, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y ya sabemos qué pasó. Claro, y él en su angustia pensando que pues sus pensamientos, sus sueños, sus prácticas le impedían entrar al cielo, fue y se castró. Se lo digo porque yo lo vi, Ajá. Hablé con el hermano. Pero ¿por qué pasa eso? Porque las personas cuando leen la Biblia no saben quién está escribiendo, a quién le está escribiendo, cuándo le está escribiendo y por qué. Entonces yo creo que la mejor manera de abordar las escrituras es teniendo en cuenta 6 pasos. Oro para que Dios me ilumine. Dejo mi mente en blanco para oír la voz de Dios. 3, cuando abro el pasaje me doy cuenta quién. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo escrito, vamos a suponer, abrí la Biblia en 2 Tesalonicenses. Entonces yo me pongo a leer aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo rogamos, hermano. Entonces yo debo saber quién escribe la carta. Entonces, ¿quién le escribe? El apóstol Pablo. ¿A quién se le escribe? A los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué se le escribe? Bueno, para generarles conciencia acerca de el pronto regreso de Jesús. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se le escribe? 60 años después de Cristo. Entonces, cuando yo tengo esas 4 bases, voy a entender el mensaje de Dios, que es aplicable a mi vida, porque las escrituras fueron dirigidas de manera exclusiva, pero con cobertura universal. Amén. De tal forma que todo el que lea hoy la palabra de Dios en cualquier parte del mundo, Dios le está hablando a él. Pero inicialmente debe de saber cuál es el receptor inicial, el por qué y el cuándo. ¿Puedo hacer otra preguntita? ¿Sí? Pastor, es que hay algo muy... Espero que le haya quedado claro a la persona. Sí, independientemente del libro que vaya a leer. Porque algunos dicen, para que me vaya bien voy a abrir la Biblia en el Salmo 91 y lo tienen es como un amuleto. ¿Está claro? Y así no funciona la Biblia. Cualquier pasaje de la Biblia es digno de estar visto en la casa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque entendemos que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Pastor, ¿cree usted que a un cristiano o a los cristianos les puede afectar los programas de televisión, los programas que se dan en las redes, aún las obras de teatro que dan en la iglesia? Sí,
Sí, claro que puede Me parece que afectar. me hace una pregunta tan delicada porque Bueno, pero- nosotros somos testigos de algo muy grave que Claro. pasó después de una presentación de obra de teatro en la iglesia. Claro, o sea, pueden afectar de manera negativa. A ver, Pero si es en la Hay que iglesia, ser objetivos. ¿por qué? bueno, vamos a tratar de explicar esto porque no queremos tampoco Sí. que se lleven un pensamiento que el pastor aquí está en contra de lo establecido por la iglesia. La iglesia tiene un departamento que se llama artística. Artística. Es uno de los ramos de educación cristiana. Ese departamento tiene un fin y es buscar llevar el evangelio a través del arte. El problema ahí no es el arte, sino las cosas que se utilizan para hacer llegar un mensaje. Pues vamos a colocar un ejemplo. Yo quiero mostrar el diablo tentando al cristiano. Ujú. Y entonces, una niña nacida en la iglesia, criada en la iglesia, una niña buena. Entonces, el director del teatro la pone como prostituta. Primero están diciendo mentira, la niña no es una prostituta. O sea, está mal el mensaje. Entonces yo creo que artística, en mi caso personal, cuando se van a presentar obras de teatro, yo les pregunto cómo es que la van a manejar. Sí, sí. Claro. Porque yo no voy a permitir Que salgan. que salgan cosas que yo soy Caín. Entonces se levanta un hermano que es el presidente de jóvenes, lleno del Espíritu Santo, matando al hermano. Pastor, Eso como no cuando tiene Judas se sentido. ahorcó, que lo presentaron, la soga, Ah, sí. el hermano fue y se ahorcó. Él fue el Judas ¿Qué es en la eso? obra de teatro y al otro día se suicidó. Y se suicidó. Un hermano joven, Casi baterista, siempre las personas con una niña de 10 que meses. se desempeñan con personajes que fueron violentos o que hicieron lo malo, terminan mal. Sí. Entonces yo creo que ahí sí el Hay que departamento saber de mirar, artística exacto, de sí. cada Una iglesia responsabilidad muy grande. debe de tener mucho Exacto, cuidado. sí. Y no tanto el departamento, el pastor, El pastor, de la iglesia. el pastor. Porque aunque la iglesia ha creado el departamento de artística de la mejor manera y lo más bien intencionado, puede darse que se mezcle algo que no está Exacto, bien. sí. Y que ahí es donde el pastor tiene que aprender a establecer la diferencia de qué apruebo y qué no apruebo. Como lo que pasaba en Tesalónica con respecto a la profecía. Había profecía buena, sí, pero también había profecía falsa. Y entonces el apóstol dice, tengan cuidado, miren las cosas y establezcan las diferencias. ¿Está claro? Entonces Amén. si hay programas de televisión, sí hay programas que hacen en las iglesias, sí hay programas en las redes que son nocivas para la vida cristiana. Y es el pastor es que debe estar pendiente de todo. Es el responsable. Porque el pastor Las es el responsable 7 de la cartas iglesia. apocalípticas le enseñan a cada pastor que todo lo negativo que suceda, el responsable es él. El pastor El de la pastor es el iglesia. responsable. Es el responsable. Sí. Y los directivos de cada distrito y a nivel nacional le pedirán cuenta a ese pastor que no sabe dirigir la iglesia. Si es ingenuo, buscarán enseñarlo. Pero si persiste a pesar de orientarlo, puede llegar a ser sujeto a disciplina e inclusive a una destitución. Amén, amén. El tiempo se se fue. nos fue. El tiempo.